La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, va por las factureras de este personaje, de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Pues está angustiado, seguramente está muy preocupado. Ahora entendemos por qué renunciaría a la candidatura a la presidencia de la República pues en este año, ¿no? Bueno, de hecho fue el año pasado cuando era pues más bien que precandidato, ¿no? Y entonces dijo, ¿saben qué? Tengo muchas cosas que hacer en Nuevo León y pues no le puedo entrar a esta cuestión ya de la candidatura, le entra Jorge Álvarez Maínez, pero todo parece indicar, bueno, pues que este señor, y lo comenté creo que en su momento, dije, a ver, está muy raro que casualmente de un día para otro diga, renuncio a la candidatura a la presidencia, algo tenía miedo y poco a poco va a salir. Por otro lado, Israel Vallarta, pues exigen justicia para este caso. Te lo platico en unos instantes aquí en La Garnacha Política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Ileana Rosete, no olvides suscribirte, dejarle un me gusta de este lado. Y es que nuestra presidenta va por las factureras, pero no nada más las factureras, o sea, hay muchos casos, ¿no? Pero hay unas en especial, Samuel García y Genaro García Luna, así como lo escuchas. Y es que una revista, pues en una de sus ediciones publicó, pues esta red de relaciones familiares dedicada a la facturación con transferencias de miles de millones de pesos que justamente conectaría a los parientes del gobernador de Nuevo León. Estamos hablando de Samuel García. Y entonces, bueno, pues ahí nuestra presidenta se pronunció a favor de que la fiscalía pues concluya esta investigación por presuntos delitos de esta empresa de la media hermana del gobernador de ese estado, Samuel García, y que, ¿sabes qué? Apuntaría a la red delincuencial de Genaro García Luna y entonces, de tener pruebas, ¿qué crees? Se procedería en su contra. ¡Qué fuerte! Así como lo escuchas. Entonces, bueno, pues esta red, ¿ok? De relaciones familiares, pues está dedicada justamente a la facturación con transferencias de miles de millones de pesos y que te digo, pues conectaría a los parientes de dos personajes, pues que son ampliamente conocidos en la vida pública. O sea, Samuel García y además también por ahí el exfuncionario Víctor Manuel Álvarez Puga, que recordemos, pues hoy es prófugo de la justicia. Entonces ahí justo nuestra presidenta pues revelaba que además hay otros 8 casos de factureras que el SAT pues presentó ante la fiscalía y que los jueces determinaron casualmente, ¿verdad?, que no era procedente esta acción judicial contra estas empresas porque generaban facturas falsas para evadir el pago de impuestos. ¡Qué curioso! Qué curioso. Entonces, bueno, ahí Samuel García y su familia, pues obviamente en estos momentos tienen miedo. ¿Por qué? Porque están, pues prácticamente les están encontrando estos vínculos de negocios sucios con Álvarez Puga, para quienes a lo mejor no, digo, yo sé que ustedes sí lo ubican, pero a ver, es el esposo de Inés Gómez Mont, que también sabemos, pues que también, digo, ella está prófuga de la justicia. No, hombre, ahí es un muy bonita, ahora sí dirían, qué bonita familia, qué bonita familia. Entonces, también pues tiene algo que ver, justo Palomino con el panista García Luna. Ahí recordemos que el artículo 19 constitucional se modificó con el que se daría prisión preventiva a los que emitan facturas falsas para evadir impuestos. Y esta fue la razón por la cual Samuel García pues renunciaría como candidato a la presidencia y que ahora con las nuevas reformas pues, ¿qué crees? No va a poder zafarse. Entonces, bueno, la presidenta decía, esto va a traer consecuencias, o sea, no es la primera vez que surge el tema, sobre todo de esta facturera cercana a los familiares de Samuel García. Quisiera preguntarle, presidenta, cómo de alguna manera la federación pudiera estar también atenta o vigilante a este tipo de situaciones que se dan en gobiernos como el caso de Nuevo León, de acuerdo con una investigación, por supuesto, de la Fiscalía Estatal, y que pudieran, no sabemos si todavía pudieran estar beneficiando a estas personas que o son prófugas o que ya han sido condenadas por cuestiones tan graves y que además, por supuesto, lo que vemos es definitivamente estarían relacionadas también con
el tema de que estarían financiadas por el erario en alguna parte, porque en algún momento también la revista Proceso ha dado cuenta de algunas de las empresas que han beneficiado al gobernador y a sus propios familiares. ¿Está la Federación atenta a este tipo de vigilancia? ¿Pedirá información a la Fiscalía Estatal para ver de qué está tratando, sobre todo por el cuidado al presupuesto público? Pues es un asunto de la Fiscalía, ¿no? Si tiene pruebas y tiene información suficiente, pues las fiscalías tienen su autonomía, ¿no? Entonces, si hay información, pues que esté la información y que se proceda. Que no se haga esto de un asunto político. Si es un asunto administrativo, jurídico, penal, pues que se quede en ese ámbito, ¿no? Que apunte hacia gobernadores, como es el caso. Sí, pues la Fiscalía tiene la información, si es que realmente tiene la información. Esto era lo que comentaba la presidenta. Por cierto, bueno, pues es que te digo, sí hay esta conexión entre Samuel García, Álvarez Puga, o sea, con esta red familiar de factureras, con transferencias millonarias de fondos. Y bueno, pues esta operación de empresas fantasmas, pues que depositan más de lo que reportan ingresar. Recordemos que una facturera, me parece que por acá lo comentaba nuestra presidenta. Déjenme ver si encuentro la imagen. No. ¿Sabe dónde la fui a dejar? A ver, espérense tantito, porque, aquí está. Ella explicaba detenidamente que es una facturera, ¿no? Son estas empresas, pues, que hacen facturas falsas para, pues, no pagarle al SAT lo que debería de ser. De todos modos, ella, te digo, lo explica muy bien. Aquí la tenemos, ahí creo que aparece, ok. Vamos a Proceder escuchar. en la investigación. Son cerca de 8 casos que tiene el SAT con pruebas de facturas falsas que el Poder Judicial, que se presentaron a la Fiscalía, cómo debe proceder, y en el 99% de los casos el Poder Judicial dijo no procede. Para que se sepa también, porque aquí hay sus partes, ¿no? Y la otra que es importante que se sepa es que se modificó el 19 constitucional ya, no sé cuándo va, ese ya pasó por todos los congresos. Ya para publicarse, para declararse constitucional por la Cámara de Diputados. En los delitos que se modificaron para que tengan prisión preventiva oficiosa está ser facturero o el delito de facturar falsamente, porque antes ni siquiera era sujeto a prisión preventiva oficiosa, a delito grave. Entonces ahora ya en la Constitución se establece. Entonces eso va a ayudar. ¿Qué son las factureras? Es utilizar facturas falsas para evitar pago de impuestos, esencialmente, a través de redes de empresas que se dedicaron a eso, formar empresas. Esa empresa se forma como empresa fantasma, tiene su RFC, factura, que a su vez le factura a otra, etcétera, 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 de tal manera que se vuelve muy difícil encontrar cómo fue este proceso de facturas falsas que evitan al final pagar impuestos o incluso hasta fraudes privados que se pudieran generar. Entonces ahora ya es un delito grave y va a ser publicado pues ya pronto en el Diario Oficial de la Federación. Pero sobre el caso de Nuevo León, pues es la Fiscalía quien tiene que… El SAT estaría también revisando una… Esto era lo que comentaba nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues respecto a estas cuestiones, ¿no? Y es que a final de cuentas, pues recordemos, ay Dios, recordemos justo, pues que si algo no van a permitir en este sexenio y que viene desde hace ya un tiempo es esto, ¿no? La cero impunidad. Estos personajes que se creían que no les iban a tocar ni un cabello por ser quienes son, Omar García
Harfuch de verdad viene con todo y ahora sí, no me importa quién seas, y no me importa ni siquiera que seas de nuestro propio partido, estás haciendo las cosas mal, estás cometiendo corrupción, estás triangulando recursos, estás haciendo lo que sea que estés haciendo, vas para afuera, ¿no? Y es que recordemos que, a ver, Samuel García ha sido señalado por muchas cosas, por muchas cuestiones, hasta en el caso de Bani están por ahí metidos, ¿no? Pero, a ver, si nos vamos a esta cuestión de la cuestión monetaria, de la cuestión de sus empresas, de las factureras y demás, recordemos que Samuel García ha sido señalado por triangular más de 200 millones de pesos a una de sus empresas. Un proveedor del gobierno de Nuevo León transfirió el dinero a una empresa hermana que a su vez pagó al despacho jurídico del gobernador. Según una investigación, el mandatario se desmarca de las acusaciones y él afirma que es incorruptible y él dijo, no es cierto, nada que ver, yo claro que no, pero a ver, cuando también le preguntaron salió prácticamente corriendo. Y es que en Movimiento Ciudadano, bueno, pues ahí al parecer pues está medio fracturado este asunto. De hecho, Luis Donaldo Colosio Riojas también había comentado esto en una entrevista al día, pues hace unos días, ¿eh? Ya le había comentado pues que había muchas fracturas al interior de Movimiento Ciudadano y que incluso Jorge Álvarez Maínez, ya ves que le entró también a este asunto y de estar ahí meros, pues la idea era que lo iba a recomponer. Esperaremos a ver qué sucede en Movimiento Ciudadano. Por lo pronto, bueno, pues ya la presidenta dice, aquí no me importa sea quien sea, que se nos quite esa costumbre que nos dejó el PRI y el PAN de aceptar que todos los políticos que llegan van a robar y lo tenemos que aguantar. No. Entonces, que se nos quite esa idea que tanto le hace daño a México, del que no tranza no avanza, o la de por sí todos roban. Aquí, en este sexenio, no va a ser así. En fin, cambiando de tema, bueno, pues la activista Mary Sainz llamó a dejar de entorpecer el proceso de Israel Vallarta de cara a su audiencia programada a finales de diciembre. Esto ya a 19 años de estar en prisión sin sentencia. Recordemos este caso bastante sonado, donde pues Florence Cassés, ella sí dijo, ay, nos vemos, que les vaya muy bonito. El pobre de Israel Vallarta, pues sí, ahí en la cárcel, mientras que, bueno, por ejemplo, Carlos Loret Mola, estos personajes que hicieron que este hombre esté dentro de la cárcel, no han, o sea, ellos tranquilos de la vida. Porque le montaron, sabemos perfectamente que le montaron este delito, ¿no? Y estos años en prisión sin una sentencia, pues continúan acumulándose para, por ejemplo, Israel Vallarta, que es una de las figuras, pues, emblemáticas en este caso, que se le conoce como el caso, Cases Vallarta, que es un montaje de Genaro García Luna, el súper policía de Felipe Calderón y la mano derecha, ¿no? Entonces, y su mano derecha, perdón, Luis Cárdenas Palomino. Entonces, a ver, ya 19 años preso, sin sentencia, un montaje. Entonces, la emisión de esta sentencia para Vallarta pues es un tema clave, ya que las autoridades federales del actual sexenio pues han expresado que esperan este fallo para tomar decisiones, particularmente con la intención de concederle incluso un indulto. El expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su momento esta disposición para otorgarle el indulto antes de finalizar su mandato. Sin embargo, aclaró que no podía hacerlo sin una sentencia firme. Ahora, los años en prisión sin una sentencia pues continúan acumulándose justamente para Israel Vallarta Cisneros y pues ya te digo, o sea, se están cumpliendo en estos días 19 años de esta detención. No se le ha dado una sentencia, o sea que de entrada es un acto que está dando a los derechos humanos, ¿no? Y ahí, pues no, a ver, recordemos, vayámonos hace 19 años. Israel Vallarta fue detenido junto a esta francesa Florence Cassés en el rancho Las Chinitas, ubicado en la Ciudad de México. Ambos fueron presentados al país en un montaje televisivo transmitido tanto en Televisa como en TV Azteca, donde supuestamente fueron capturados incluso con sus víctimas, ¿no? Desde ese momento, Vallarta fue acusado de formar parte de esta banda conocida como Los Zodíacos. Sin embargo, a pesar de que ha sido 2 décadas de encarcelamiento, pues no ha recibido una sentencia. Ahora, se sabe tal cual, fue un montaje y que todavía no le digan, pues, ¿qué onda? Pues obviamente, imagínate cómo está el asunto, 19 años. Te hicieron perder 19 años de tu vida, 19, casi 2 décadas.
ahora entienden por qué estamos muy con el Poder Judicial y que ellos salgan a decir, que salga Norma Piña a decir, es que, a ver, el tiempo nos dirá quién se equivocó. Por favor, o sea, está dudando de los mexicanos que decidimos que sí queríamos esta reforma del Poder Judicial, que queremos que realmente exista justicia en nuestro país, que personajes como Samuel García Mira, él triangulando recursos, él mandando dinero con estas cuestiones, con estas conexiones hasta con Genaro García Luna, y él bien quitado de la pena, mira, siendo gobernador del estado de Nuevo León, mientras que otros personajes fregados como Israel Vallarta, que le dieron 19 años, que ha estado en la cárcel 19 años sin sentencia. Entonces, nos corresponde de verdad meterle turbo a este asunto. Ojalá que esto suceda. En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía, vamos a ver cómo se hace este caso, ¿no? Y decía, vean cómo se maneja el Poder Judicial de Norma Piña. Vamos a escuchar al expresidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos meses. De tener la posibilidad, ¿aplicaría esta ley para Mario Aburto, en el caso Colosio, o para Israel Vallarta, torturado por entonces? Más lo de Vallarta. Porque, fíjense, nada más para tener una idea de cómo actúan los jueces y el Poder Judicial. No todos, ¿no? Pero los que están metidos en la mafia del poder, a los que defiende el Departamento de Estado, a los que encarcelan por lo de Ayotzinapa, en 2, 3, 4 años los liberan. Cuatro años, o más de 80. Con el argumento de que habían sido torturados, cuando ya tenemos elementos para decir no todos fueron torturados, y salieron muchos que habían participado. La denuncia en contra de la tortura de los que habían participado en Ayotzinapa la hicieron abogados vinculados a derechos humanos. Desde el Poder Judicial. Y esto no fue un asunto nada más de jueces, porque para liberar 80 presuntos responsables en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que haber una consulta al presidente de la Corte de entonces. Esto era lo que comentaba nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues ahí decía que esta ley de amnistía pues podría aplicar a Israel Vallarta, recordemos víctima del montaje de Genaro García Luna, y Carlos Loret Mola, quien lleva pues actualmente 19 años sin sentencia. Así es como se maneja el Poder Judicial de Norma Piña, que está a punto de terminar. Yo ya me despido, mi nombre es Ileana Rosete, esto es La Garnacha Política, no olvides suscribirte, dejarle un me gusta, comentando y compartiendo, nos ayudas muchísimo a las voces independientes. Adiós.